Bien. Apocalipsis capítulo 3, ya comenzamos capítulo 3 en esta tarde. Apocalipsis capítulo 3, vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 6. Si me acompañan ahí, por favor, Apocalipsis 3, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, 2 puntos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Primeramente, Señor, queremos presentarnos ante ti, Señor, limpios. Señor, por favor, ayúdanos a través de la obra preciosa de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender este texto. No solamente entenderlo, Señor, sino que también aplicarlo a nuestra vida de una forma práctica, Señor. Que esto nos ayude, nos dé iluminación, Señor, para poder vivir nuestra vida como a ti te agrada, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y la bendita guía del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mire cómo empieza el versículo 1. La iglesia estaba ahí en la ciudad de Sardis. Y aquí en Sardis había un templo dedicado a la diosa Cibeles, una diosa pagana como todas las otras ciudades. Y también más tarde fue levantado un templo para la diosa Diana o Artemisa. Era una ciudad protegida, topográficamente estaba muy bien ubicada, y esto nos ayuda a entender la carta después. Miren qué interesante. La ciudad estaba en un radio de alrededor de 500 metros, estaba protegida por 3 montañas enormes y tenía solamente una entrada. Tenía solamente una entrada y era por la puerta sur. Entonces, como esta ciudad estaba bajo una fortaleza natural, ningún enemigo podía atacarla, porque eran montañas muy grandes, 3, y ellos estaban al medio. Entonces, la única forma que tenían era por un espacio abierto entre las montañas de la zona sur. Ahí estaba la ciudad. Y entonces esta ciudad se sentía muy segura por las riquezas naturales que la protegían. Entonces se le llamaba la ciudad impenetrable. Era la única entrada debido a esa. Pero esta ciudad lamentablemente fue atacada 2 veces, una por Ciro de Persa en el año 549 a.C. y luego por Antíoco en el año 218. Y curiosamente, porque esto tiene que ver con la carta, curiosamente, en la entrada principal habían guardias. ¿Y qué pasó con los guardias? Se durmieron. Entonces el enemigo no tuvo que usar armas. Entraron tranquilamente y tomaron la ciudad. En las 2 oportunidades que fue esta ciudad conquistada, fue porque los guardias no estaban vigilantes, no estaban atentos, se durmieron. Entonces, hermano, no te duermas porque no sabes lo que va a pasar en tu casa. Tenemos que estar atentos, vigilantes. Entonces, esta ciudad estaba tan confiada, pensando que nadie iba a entrar, pero resulta que no tuvieron en cuenta que estos guardias se iban a cansar. Y por ahí entraron. Y el hecho de que una ciudad parecía tan poderosa fuera conquistada de una manera tan ridícula o fácil, era el hazme reír de todas las ciudades. Conquistar a Sardis ya era un chiste, motivo de burla para todos los demás. Entonces el Señor dice en la segunda parte del versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios.
La frase los 7 espíritus de Dios, no sé si lo has visto en algún otro lugar en el texto, pero claramente está en Isaías capítulo 11, versículo 2, y serían las 7 manifestaciones del Espíritu que solo le pertenecen al Señor Jesucristo. Y Isaías hace una alusión muy bonita. Miren lo que dice Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y reposará en él. ¿Quién es él? Jesús. Y empieza, uno por uno, el Espíritu de Dios. 2, Espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, de poder. Espíritu de conocimiento. 6, y de temor de Jehová. Entonces, el Espíritu, este Espíritu, solamente esta manifestación, por eso acá se presenta, dice, el que tiene los 7 Espíritus de Dios. Es interesante, y solamente es Jesucristo. Y Él se presenta, como lo viene haciendo en cada iglesia, Él se presenta con unas características propias de Él, únicas en el Señor Jesús. Y se presenta a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Bueno, la iglesia habrá estado expectante cuando el lector estaba dándole la lectura pública y todos estaban atentos. Yo conozco tus obras. Bueno, Señor, adelante, dinos. Que tiene nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. La iglesia en Sardis estaba en un coma profundo en el sentido que estaba compuesta en su gran mayoría de personas no regeneradas. ¿Me explico? La queja o el yo tengo algo, yo conozco tus obras, hay algo clave. ¿Qué era? Que esta ciudad decía que estaba viva. Pero el Señor le dice, no, estás muerta, estás muerto espiritualmente. Y eso es tremendo. La gran mayoría de las personas que estaban en esta iglesia no habían nacido de nuevo. A los ojos del mundo estaban vivos, pero en sentido espiritual estaban muertos. Entonces esta iglesia no era una amenaza para el enemigo, tampoco era luz para el mundo, ni a los judíos ni a los gentiles les molestaba esta iglesia, ya que era una iglesia tranquila. Esta iglesia gozaba de paz, pero esa paz de un cementerio estaba muerta espiritualmente. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se habrán sentido esas personas que estaban ahí en la iglesia escuchando eso? Tú dices que eres creyente, pero sabes, el Señor, el que conoce el corazón, el que conoce completamente a la persona, que Él les diga, sabes, tú dices que eres creyente. Lo dices. Tú piensas que estás vivo espiritualmente. Pero te voy a decir algo, estás muerto. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrá sentido esa iglesia que el Señor, el dueño de esa iglesia, le diga que tienes nombre de que vives? Eso le ocurrió también a la ciudad. Ellos vivían confiados, seguros en su fortaleza, pero fueron atacados. Y esto es una seria advertencia, no caer en un conformismo mortal y volverse frío espiritualmente por lo que hicimos en el pasado. Muchas iglesias viven del pasado. Muchas personas dentro de la iglesia viven en lo que yo hice, lo que yo hice para el Señor, tiempo pasado. No, por el Señor yo hice esto, y la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora. Entonces la iglesia de Sardis era una funeraria bien adornada, que no hacía ruido ni incomodaba a nadie. No había evangelio ahí. A nadie le molestaba esta iglesia. ¿Te das cuenta que había otras iglesias que hemos visto que incomodaban a la ciudad? Y como incomodaban tanto a la ciudad porque eran luz, el ataque de Satanás era directamente hacia ellas. Porque Satanás eso desea, destruir la iglesia de Cristo. Pero esta iglesia, todos pasaban de largo. Tenía el nombre, pero estaba muerta. Qué tremenda ilustración. El Señor les marca cómo se durmieron en la entrada, fueron atacadas y destruidos. Así estás muerto. Y que el Señor diga que están muertos debe haber sido muy, muy, muy terrible para ellos. La iglesia de Sardis era conocida como lo que conocemos hoy en día como cristianos nominales. ¿Sabes lo que es un cristiano nominal? Son aquellas personas que están en la iglesia de Cristo, pero que no son de Cristo, que asisten domingo a domingo.
y están tranquilas en la iglesia. Se sienten seguras como esta ciudad. Son personas que se ven limpias por fuera, lucen bien, cantan bonito, conocen versículos de memoria tal vez, pero por dentro están muertos espiritualmente, ya que no han nacido de nuevo. Esto es grave, ya que dentro de la iglesia había personas que pensaban que eran salvas, pero no lo eran. Incluso podían ellos predicar de la salvación y exhortar a otros, pero el Señor le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Bueno, esto nos debe hacer meditar, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque es una iglesia. Esto no es un club social, un centro de convención, no, esto es una iglesia. Esto es la iglesia del Señor. Y ha llegado a esto, ha llegado a este punto. Encontré esta nota que se las voy a leer. Mire qué interesante lo que dice. Asegúrate que la obra de la gracia salvadora sea completa en tu propia alma primeramente. Cuídate. No vayas a carecer de aquella gracia salvadora de Dios que ofreces a los demás cuando un inconverso sale a predicar el evangelio porque está confundido en la iglesia pensando que es creyente, pero no lo es. No vayas a carecer de aquella gracia salvadora que ofrece a los demás, desconociendo la obra eficaz del evangelio que predicas. Y no sea que mientras proclamas al mundo la necesidad del Salvador, tu propio corazón lo desconozca y pierdas tu parte en la salvación. Cuídate de morir mientras avisa a los demás contra el peligro de la muerte y de morir de hambre mientras les das a otros su comida espiritual. Este es un libro que es Pastor Reformado de Richard Baxter que me gustó mucho como muestra esa a veces necedad en pensar que estamos ofreciendo algo lo cual no tenemos. ¿Te das cuenta? Cuando ofrecemos el evangelio, la pregunta que debemos hacernos, ¿qué estoy ofreciendo? ¿Qué estoy ofreciendo? No sé si ustedes conocen a un vendedor. Por ejemplo, si a su casa llega un vendedor, toca la puerta y les va a ofrecer un producto, si tú ves al vendedor medio dudoso, medio que no está tan convencido del producto, ¿se lo vas a comprar? No. Pero si llega un predicador que realmente está apasionado por ese producto, que se siente en sus palabras, en su gesto, que realmente lo que te está vendiendo es real en él, tú lo vas a comprar. No es que la salvación de esa forma es, pero es cómo llevamos el mensaje del evangelio. Primeramente, ¿qué es el evangelio para ti? ¿Qué es lo que estás dándole a otros? ¿Te das cuenta por qué nosotros nos vemos tal vez en nuestros hogares, con nuestros cercanos, nos vemos ese milagro? Porque tal vez el evangelio no ha hecho el milagro en mí primeramente. Entonces, ¿qué estoy ofreciendo? ¿Qué evangelio estoy ofreciendo a aquellas personas que amo? Tal vez es un evangelio que yo tengo solamente en mi mente, que lo entiendo, pero que no está en mi corazón. Es decir, aún no he sido regenerado. Entonces esta iglesia estaba pasando por ese grave problema y el Señor le dice, así como le dijo a los fariseos, ¿se acuerdan en Mateo 23, 25? Que los confronta duramente porque ellos llevaban a los demás a cumplir la ley, los obligaban y a su forma exterior se veían lindos, limpiecitos. Pero el Señor le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La Biblia de la América de Ley. ¡Qué tremenda imagen! Pero acá en esta iglesia, es una nota exegética que tenemos que hacer, no se trata de una muerte espiritual de toda la iglesia. No toda la iglesia está condenada, no toda la iglesia es la carta, no es para todos. Hay un remanente fiel y gloria a Dios por eso. ¿Sabes tú, querido hermano y amigo y amiga? Que en toda iglesia de Cristo, en toda iglesia sana de Cristo, o en toda iglesia que se predique el evangelio, no todos los que están en esa iglesia son del Señor. Tal vez te vas a sorprender, pero el número es muy reducido.
Dentro de iglesias que llevan el nombre de Cristo, no todos son de Cristo. Tal vez de 100 pueden ser 10. Veamos el texto. Mire el versículo 2, Apocalipsis 3. A este grupo, a este pequeñito remanente fiel, y aquí vamos a ver algo que nos va a llamar la atención, porque él se está dirigiendo ahora a un grupo pequeño de personas dentro de esta iglesia en Sardis. Y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, ya han muerto varias cosas, pero todavía no ha muerto todo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora se dirige este remanente fiel a los verdaderos creyentes ahí en Sardes que están en un serio problema de que el Señor de la iglesia cierre la iglesia. Y se van a quedar sin iglesia. Va a desaparecer esa iglesia en esa ciudad. Va a dejar de ser la luz que un día fue. ¿Por qué? Porque una iglesia que está muerta espiritualmente, pero aún a este remanente fiel están cayendo en lo mismo. Se están desanimando. Se están desanimando. Están con ganas ya de tirar la toalla. Y el Señor le dice a ellos, ustedes, sé vigilante. Una exhortación, y esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la iglesia que pasó en la ciudad de Sardis? 2 veces fue atacada. ¿Por qué? Porque sus vigilantes, ¿qué pasó con ellos? Se durmieron. Y el Señor les dice, tomando el contexto de la ciudad, porque recuerden, algo interesante en las 7 iglesias es que el Señor toma el contexto histórico, social, político y cultural de cada ciudad y lo lleva. Lo vamos a ver más adelante, tal vez en 2 semanas más, cuando terminemos la 7ª iglesia, la Odisea, que el Señor lleva ese pensamiento de la ciudad de la Odisea, donde ellos dicen, somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Era una realidad en el pueblo y ese pensamiento llega a la iglesia. Entonces el Señor le dice, tú dices que eres rico. Y comienza por el contexto. Acá es lo mismo. El Señor le dice, ¿ustedes pensaban que estaban muy seguros dentro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Porque estaban en la iglesia? No. Le dice, sé vigilante. 2 veces fue atacada esta ciudad. Quizás le pasaba como a su antepasado en Sardes, que se sentían seguros y confiados. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Nosotros nos sentimos confiados, seguros. ¿Por qué? Porque nuestra religión es una decisión que un día hice por Cristo. Si yo preguntara a cada uno de los que estamos acá, ¿dónde está tu fe? ¿En qué está tu fe? Si la respuesta es no, que yo hace ya 15, 20 años, 10 años hice una decisión por Cristo, no es una garantía. No es una garantía. Recordemos que Santiago dice que nuestra fe se va a exponer, va a ser evidente con nuestras obras. ¿Y qué obras? Las obras del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. ¿Sigue siendo lo mismo o esas cosas ya pasaron? ¿O sigue siendo el mismo o la misma persona que no tiene amor, que no tiene gozo, que no tiene paz, que no tiene paciencia, que no tiene unidad, que no tiene amor? No. O ya hay un proceso, hay un crecimiento, se ha visto en ti, tus cercanos han visto en ti un cambio. Eso muestra que has nacido de nuevo. Pensamos que estamos en Cristo porque siempre vine a la iglesia o porque mis padres son creyentes. Eso no es garantía. Y el Señor le dice en el versículo 2, afirma las otras cosas que están para morir. Entonces parece que no todo estaba perdido porque acá dice que habían otras cosas que estaban. Pero si las brasas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente esa llama, ellos iban a terminar por apagarse. Esta iglesia tenía que hacer un trabajo, santificarse, predicar el evangelio, arrepentirse. ¿Por qué? Porque había unas cosas que estaban por morir según el texto. En aquella iglesia había algunos, sin lugar a duda, auténticos creyentes, pero estos corrían el riesgo de debilitarse y de desanimarse y de decir ya, si ser cristiano es esto, yo prefiero quedarme en mi casa. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de nosotros, algo puntual. Señor Jesús estaba esperando más de ello, más amor, más compromiso, como dije anteriormente, más obra del Espíritu. Que recapaciten, vean dónde están. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué han perdido ese primer amor? ¿Por qué han dejado de esa pasión por Él, ese deseo por alcanzar alma, ese deseo de congregarse, ese deseo de
de estar para Él. ¿Qué está pasando? Versículo 3. Acuérdate, el Señor le dice ahora. Le llama la atención a que se acuerden de algo. Pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate del pasado. Acuérdate esa vez cuando te predicaron el Evangelio. Acuérdate esa vez cuando viste a Cristo. Acuérdate cómo estabas. Querías salir y comerte el mundo entero, predicar el Evangelio. Querías servir en tu iglesia. Querías estar ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acuérdate y guárdalo. No lo desperdicies. Recuerda a ese hombre, esa mujer que era cuando comenzaste en tu caminar. Recuerda, vuelva a eso, dice el Señor, y guárdalo, atesóralo. Eso es medicina para tu alma. Y luego le dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vine sobre ti. El Señor llama la atención a recordar. Esto vendría siendo atraer a nuestra mente aquello que se había olvidado. ¿Sabes cómo se olvida? Por el transitar de esta vida. Los afanes de esta vida. El día a día y las preocupaciones de esta día y todo igual. ¿Sabes qué? Es triste, pero ocurre que ser cristiano hoy ya es una rutina. Ya es una rueda viciosa que no tiene sentido, que se hace solamente para cumplir. Y el Señor le dice, recuerda lo que trae a la mente. Trae a la mente de dónde el Señor te sacó. Recuérdalo para el beneficio de tu propia alma, para traer gozo a tu alma. Recuerda de dónde el Señor te sacó. Recuerda de dónde el Señor te sacó para poder traer gozo. Este remanente fiel debía, el texto dice, acordarse, recordar lo que habían recibido y oído de aquellos hermanos que ya no están. De aquellos hermanos que te tomaron en brazos, que te tomaron, que te abrazaron, que te cuidaron y que te llevaron a Cristo y que te discipularon. Recuerda a ellos, recuerda esos tiempos que esos hombres de Dios o mujeres de Dios invirtieron en ti. Recuérdalo. ¿Sabes para qué? Para que eso traiga gozo, para que no sea en vano. Hombres y mujeres dejaron cosas por hacer, invirtieron tiempo precioso en ti. ¿Qué estás haciendo ahora? Recuerda, guárdalo, atesóralo para el beneficio de tu alma. Necesitaban volver a las verdades, a la palabra. Seguramente habrían dejado ya de leer su Biblia, tener devocional, de orar, de alimentarse de la verdad, y habían permitido que el mundo, sin lugar a duda, entrara a la iglesia, y el mundo entró a la iglesia. Sin duda, el haber llegado a esta situación de decadencia espiritual era algo por lo cual ellos debían urgentemente, según el texto, ¿qué cosa? Arrepentirse. Arrepentirse. Arrepiéntete. Ellos debían volver al Señor en un arrepentimiento genuino. Debían considerar sus obras, pedirle perdón al Señor y Él les perdonará. Hermano, déjame preguntarte algo. No me lo respondas, pero piensa. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Porque nosotros siempre escuchamos arrepiéntete, arrepiéntete, pero ¿qué es un arrepentimiento genuino? Y por ejemplo, tenemos dos casos en la Escritura en un mismo evento. Pedro y Judas, ¿cierto? Ambos cometieron un pecado de alta traición. Ambos rechazaron a Cristo. Uno lo entregó por unas monedas de oro. El otro no solamente se apartó de él, sino que insultó, blasfemó, lo rechazó. Ambos lo dejaron. Pedro, dice el texto que lloró amargamente, porque sabía lo que había hecho y a quién se lo había hecho. ¿Y qué recibió Pedro, mis hermanos queridos? El perdón. Y vemos a Pedro después predicando vehementemente por su Señor. Judas también se arrepintió. Es más, fue al templo y devolvió las monedas. Pero llegó hasta ahí. Él no creía en Cristo. Porque fue directamente a un árbol y se ahorcó. Ambos tuvieron arrepentimiento. Ambos. Miren lo que dice el texto de 2 Corintios 7, versículo 9 al 10. 2 Corintios 7, versículo 9 al 10.
Ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padeciere por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, Pedro. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, Judas. ¿Te das cuenta que ambos se arrepintieron? Ambos se arrepintieron, pero solo el arrepentimiento genuino que es de parte de Dios es el arrepentimiento que es para vida eterna. ¿Te das cuenta que esta iglesia tal vez, algunos de ellos inconversos, fieles inconversos, se arrepentían, les dolía? Pero con el tiempo la evidencia dice que seguían en lo mismo. Entonces, ¿qué había en ellos? No había un genuino arrepentimiento. Entonces, dentro de la iglesia hay gente que va a escuchar la misma predicación y a todos les va a llegar. Van a ver, se van a arrepentir, pero en uno será para salvación y en otro será para muerte. Hermano, ¿qué arrepentimiento ha habido en ti? ¿El para vida o el arrepentimiento que una y otra vez sigues y sigues? ¿Cuánto llevas? ¿10, 15, 20 años? ¿Y sigues arrepintiéndote por lo mismo? ¿Sigues arrepintiéndote por tu pecado que no eres capaz de dejar? ¿Sigues en la práctica del pecado constantemente y te sigues arrepintiendo y llegas llorando y hasta cuándo y una y otra vez? Hermano, déjame decirte, eso es una rueda viciosa que te lleva al infierno. Pedro se arrepintió, pero creyó en Cristo. Creyó en Cristo. Judas se arrepintió, pero no le creyó a Cristo. Ahí está Cristo, el centro. El centro. Entonces, ellos debían recordar, velar, arrepentirse. Y el texto dice, pues si no velas, vendré a ti como ladrón. Aquí no está haciendo una referencia a la segunda venida del Señor, una visita súbita e inesperada a la iglesia, sino que la descripción del Señor es como ladrón, expresa la idea de juicio. Le dice, mira, si no te arrepientes, yo voy a hacer un juicio sobre esta iglesia. Mateo 24, 30 y 43. Es la idea de un juicio que se aproxima. Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ellos deberían estar atentos. Y ahora el Señor se enfoca en este grupo, en este pequeño grupo. Mire el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pero, siempre cuando sale ese pero es el glorioso pero. Y acá hay un contraste, una fuerte marca con lo que el Señor viene diciendo anteriormente. Y esto es precioso, ya que había un remanente fiel dispuesto a andar santamente delante de su Señor. Estos amaban a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. Por eso el texto dice, pero tienes unas pocas personas en la iglesia en Sardis, aunque tenía una reputación de estar viva, la realidad es que solamente había un pequeño número de sus miembros que lo estaban. Y esto se podía traducir en el original de la siguiente forma, pero tienes, dice, unos pocos nombres. Ese es el dice en el original. Hermano, es más pequeño todavía. No es un grupo. Son unos que yo te los puedo decir con nombre, dice el Señor. Es una iglesia. Pero el Señor dice, dentro de esta iglesia que dice que es de Cristo, están todos muertos espiritualmente, pero hay algunos que yo te los voy a decir con nombre. ¡Wow! Con nombre. Unos pocos.
Encima dice unos pocos. Esto es una realidad de la iglesia, que hay unos pocos nombres que se mantienen firmes. Siempre hay un remanente fiel. Y el Señor es precioso porque a este remanente fiel que es suyo, el Señor los anima a no temer. Lucas 12:32. Y el Señor les dice, no temáis. Manada pequeña. Porque al Padre ha placido daros el reino. ¿A quién le va a dar el reino el Padre? A una manada pequeña. Pocos. Pequeña. Los pocos nombres formaban parte del remanente fiel. Hermanos, y este es un concepto que nosotros lo vemos en la Biblia claramente. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8. ¿De cuántos? Millones. Hermano, de millones, el Señor cerró la puerta y salvó solo a 8. ¿Cuántos salieron de Israel, de Egipto? Más de 2 millones. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Por nombre. Hermano, amigo, amiga, hay que tener en cuenta esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. Muchos son los llamados. Ese texto está llamando de llamamiento universal. Pero nuevamente, pocos. Por nombre. Son los escogidos. Hermano, ser del Señor no es cualquier cosa. Con esto no te quiero desanimar, con esto te quiero despertar. Ser del Señor no es cualquier cosa, no es que yo soy cristiano y ya está, ya voy el domingo a la iglesia y está mi vida en la semana, ¿quién me impida? No le voy a rendir cuenta a nadie, no le voy a dar cuenta a nadie de mi vida. Hago lo que quiero, pero el domingo vengo a la iglesia. Eso no es ser cristiano. Mi vida en la semana soy un bandido. Hago trampa, hago lo que... Pero el domingo vengo a la iglesia. Hermano, el texto dice claramente que dentro de esta iglesia, que se decía que estaba viva, pero que estaba muerta espiritualmente, habían contaditos con la mano, con nombre y apellido, aquellos que se iban a ir al cielo. Y todos los demás que pensaban que se iban a ir al cielo, no se iban a ir. Y la pregunta es, hermano, examínate, ¿cómo está tu vida? ¿Dónde están las obras del Espíritu en tu vida? ¿Hay obra del Espíritu? ¿Has sido regenerado? ¿Hay evidencia de una salvación? ¿O estás viviendo, mi querido amigo o amiga, o estás viviendo solamente una vida religiosa? Una vida religiosa. ¿Cuántas multitudes seguían a Jesús? Multitudes. ¿Con cuánto Él comenzó su iglesia? Con 12. Esto quiere decir que siempre son pocas las personas que se salvan. Por eso el texto en el original es unos pocos nombres que no han manchado sus vestiduras. Ahí sigue. Las manchas y de todo tipo de contaminación en los vestidos se refiere al carácter. Había unos cuantos en esa iglesia cuyo carácter todavía era un carácter piadoso. Vestiduras blancas. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él, porque nosotros tenemos la victoria en Cristo. Cuando el Señor se presenta a este mundo para juzgarlo, vendrá rodeado de los ejércitos celestiales. Mire Apocalipsis 19, versículo 14. Y estos ejércitos celestiales vendrán vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él su victoria. Y si tú eres de Cristo, ¿sabes qué? Te tengo una noticia, tú vendrás ahí. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y Él las regirá con vara de hierro. Ya lo vimos en la iglesia anterior, que Él va a dar el poder a la iglesia para regir con vara de hierro. La iglesia. Volvamos al versículo 5 de Apocalipsis 3. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí está el famoso libro de la vida que tanta confusión trae. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Primero dice, el que venciere. Y la pregunta es, ¿quién vence? ¿Quién vence? Solo un creyente vence. Solo un creyente. Todos los cristianos verdaderos han vencido en Cristo y sus nombres están en el libro de la vida. Y la pregunta es, ¿qué es este libro de la vida? Es un documento divino en el que están registrados los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvar y que por ende van a poseer la vida eterna. Entonces, el nombre de aquellos verdaderos creyentes están registrados en el libro de la vida. Veamos textos que nos ayudan a apoyar esta idea que viene acá Juan desarrollando. Por ejemplo, Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los colaboradores míos, todo esto que colaboraron con Pablo. A Clemente lo nombra por su nombre, pero a esta es un grupo de mujeres que están ahí, estuvieron con Pablo batallando con él por causa del Evangelio. Pablo dice, cuyos nombres están. ¿Dónde? En el libro de la vida. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio en el mundo. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, que el mismo versículo anterior, que está diciendo aquellos que no están escritos, va a pasar esto, aquellos en el versículo anterior, el capítulo 13, que no estaban inscritos en el libro de la vida, ¿qué iban a hacer? Iban a adorar a la bestia. Mire el versículo 17, como estamos, capítulo 17, versículo 8. Aquellos cuyos nombres no están inscritos de la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que es. Entonces, tenemos dos grupos. Unos que van a adorar, que su nombre no está inscrito. Y los que no van a adorar están inscritos. Por ejemplo, Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y por último, para no seguir porque hay más versículos todavía, 21, 27, Apocalipsis. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, esto es la Nueva Jerusalén, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se va intercalando el libro de la vida, el libro del Cordero, que es lo mismo. Entonces el triunfador, el vencedor, es aquel que triunfa por la sangre de Cristo, nunca lo hace por sus propias fuerzas. Y este será inscrito en el libro de la vida. Será vestido, dice, volvemos a Apocalipsis capítulo 3, será vestido, futuro. ¿De qué será vestido? Vestiduras blancas. Y esto apunta a poner sobre una persona un vestido. Y este vestido será glorioso porque cuando partamos con nuestro amado Señor que nos compró, Él nos vestirá con este vestido puro. Y ahí nuevamente dice el texto, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y acá hay una pregunta, hermano. Cuando dice no borraré su nombre, entonces la salvación se puede perder. Porque acá está diciendo que la salvación el Señor puede borrar tu nombre. Y la respuesta, obviamente, para no entrar más en eso, es no. La negación es enfática, es un absoluto, ya que jamás será borrado su nombre. En la época de Juan, cuando él escribe esta carta, los gobernantes tenían un registro de las personas que vivían en esa ciudad. Por ejemplo, si alguien moría en la ciudad o cometía un delito, ¿sabe lo que hacían las autoridades de esa ciudad? Borraban el libro de esa persona. Ya no era ciudadano. Si moría, se borraba el nombre. Si cometía un delito, se borraba el nombre. No era digno para permanecer en esa ciudad. Ese era el contexto. Pero no borraré
su nombre del libro de la vida, no es una amenaza, sino es una promesa enfática. El Señor le dice, estarán eternamente conmigo, no será borrado su nombre. Ya que no se escribió tu nombre hoy en el libro de la vida, sino que lo escribió en la eternidad pasada, y así estará por la eternidad futura. No borraré su nombre del libro de la vida. Este versículo garantiza que el nombre del creyente no será borrado. Y acá sí es cierto que se ve la posibilidad de pérdida de salvación, pero cuando realmente el texto está afirmando todo lo contrario. No borraré equivale a no vendrá condenación, ni seremos arrebatados por su mano. Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano o de la mano de mi Padre. Seguridad absoluta. Si eres ese remanente fiel, si eres ese pequeño grupito que es del Señor, eres bienaventurado, porque ya tiene la eternidad asegurada por Cristo. Y el texto continúa, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede. El versículo nos recuerda en otras palabras que Cristo, acerca de aquellos que confiesan este mundo sin avergonzarse de él. Mateo 10, 32. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y acá hagamos un ejercicio como para entender este versículo. ¿Qué pasa cuando estás con tus compañeros de trabajo y sobre todo con aquellos que son bien pesaditos? ¿No te da vergüenza? ¿No tienes problema en decir yo soy cristiano? A mí no me gusta esto porque Cristo no le gusta. ¿O te da vergüenza? ¿Te da vergüenza decir que eres creyente donde sea que estés? El texto dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré, porque estás mostrando evidencia de que Cristo es tu Rey y tú estás para adorarlo a Él primeramente antes que cualquier otra persona. Como decía Pedro, es mejor estar bien con Dios que con los hombres, agradar a Dios. Marcos 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Volvemos a Apocalipsis 3, y el texto termina, y delante de sus ángeles. Ellos se gozan por cada alma que llega al arrepentimiento y fe en Cristo. Mire el versículo 6, y terminamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todas terminan igual, y es una advertencia seria de no dejar la doctrina bíblica. Este remanente fiel, ¿qué debía hacer? Vamos al contexto ahora para concluir con la iglesia. La iglesia está escuchando esto. Dentro de esa iglesia hay un pequeño grupo de nombres que son del Señor. Ellos debían despertar y tomar en serio estas palabras. Ellos debían reaccionar y tomar en serio esta carta. Hermano, si estás apagado espiritualmente, si estás sin ganas de servir, tal vez viendo solo lo malo que ocurre en la iglesia, debes arrepentirte y volver a Cristo. Eres remanente fiel, tienes que volver a Él. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete y vuelve a mí. Pero si somos del otro grupo o hay del otro grupo, un cadáver espiritual que piensa que está vivo, pero está muerto, solo traerá más juicio aparentar un cristianismo porque está dentro de la iglesia. Es necesario advertir a las personas que no basta. Hermano, yo no sé el corazón de cada uno, pero según este texto, lo importante no es tener tu nombre en el libro de membresía de la iglesia local. Lo importante no es que tu nombre esté en el libro de membresía de tu iglesia, aquí en la tierra.
Lo que verdaderamente importa es tener la certeza de que por fe en la persona de Jesucristo, nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. ¿Dónde te interesa más tener tu nombre? En el libro de la vida. En el libro de la vida. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tu vida en el Señor? ¿Realmente es diferente? ¿Ha habido un cambio? ¿Realmente quieres honrar a Cristo por encima de todo? Eso es evidencia de que tu nombre está inscrito ya en el libro de la vida. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu cuidado, tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por estas cartas preciosas que nos ayudan, Señor. Nos ayudan a examinarnos primeramente, Señor. ¿Dónde estamos? Para no estar confundido, para no decir, Señor, nadie me dijo, nunca escuché. Señor, tú eres amor. Tú nos exhortas, Señor amado. Señor amado, te pedimos por favor que tu palabra no llegue vacía, Señor. Todo lo escuchado, aprendido en esta tarde, Señor, podamos meditar en ello, Señor. Y si es necesario ir y pedirte perdón por un arrepentimiento genuino, Señor, mueve esos corazones, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, Señor. Necesitamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.